Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hay muchos comentarios en torno al arresto del el jueves pasado del que fuera secretario de la Defensa con Enrique Peña Nieto, el general Salvador Cienfuegos. Entonces, un caso de esto se presta a muchísima especulación. Lo que sí comentábamos hace rato, que llama la atención que los medios estadounidenses pues no le han dado mucho vuelo. Bueno, pues tiene la pandemia y tiene a Donald Trump y tienen a Biden y tiene una elección. Mañana serán 2 semanas para que sea la elección de Estados Unidos. Hasta el día de hoy ya han votado 21 millones de ciudadanos estadounidenses. Entonces, como que tienen otras cosas en la cabeza. Y como apuntaba José Luis, apenas avance el juicio de Cienfuegos es cuando esto se va a volver noticioso. Pero tú tienes varios comentarios al respecto. Mira, yo tengo el primer comentario que me preocupa porque además yo soy uno de ellos. La mayor parte de los mexicanos teníamos confianza, teníamos verdaderamente una visión muy distinta, no solamente del general Cienfuegos, que ese es mi caso. Yo conozco al general Cienfuegos desde hace más de 20 años, tuve oportunidad de conocerlo cuando era el director del Colegio Militar. Siempre me pareció una persona, pues, honesta, con la voluntad verdadera de resolver problemas y ayudar al país. Y esto para mí ha sido un shock personal y al mismo tiempo una sorpresa. Pero más que eso, una decepción en el contexto de mi visión en este momento del ejército, del apoyo que tiene para la solución de problemas. Creo que como yo, muchos mexicanos, hoy vamos a estar preocupados y al mismo tiempo con esta sensación de que si el ejército, que era en quien más confiábamos, está siendo encabezado en el sexenio anterior, sin duda, pero encabezado por una persona que puede haber tenido nexos con el narcotráfico, está equivocada la solución al problema de seguridad. Y creo que esto va a permear, va a crear una desconfianza en la población, malo para el ejército, malo para el país, malo para la solución que se le tiene que dar a lo que es realmente la situación de inseguridad. Y ahí yo diría que lo más importante ahora es que el presidente de la República y su equipo entiendan que la solución de seguridad no está usando el ejército, usando la Guardia Nacional, está fortaleciendo a las policías municipales, creando verdaderas policías municipales que tengan la capacidad, el conocimiento, el salario, el pago y además la vocación para ayudar a resolver el problema de inseguridad que hay a todos niveles en nuestro país. Pero si esto lo hubieran empezado a hacer hace 28 años, tal vez ya tendríamos los policías que merecemos. Es probable, el problema es que mientras lo empiezan a hacer, ¿quién se encarga? Sin duda, pero yo creo que ahora no debe caber duda que hay que hacerlo, ¿ok? Y que no es la solución que desde Felipe Calderón, porque es la realidad, desde Felipe Calderón hasta ahora se ha intentado. Está equivocada, Felipe Calderón estuvo equivocado y tenemos que pensar en una nueva solución. Tenemos que crear las policías locales, las policías de cercanía que existen en muchas partes del mundo. Y mientras no entendamos eso y sigamos con esa locura iniciada por Felipe Calderón, estamos cada día creando condiciones en las cuales el ejército controla muchas más actividades y estamos en realidad militarizando al país y vamos en contra de lo que debería de ser un proceso correcto, tanto de democracia como de solución a la inseguridad. Es un primer problema. El segundo problema es muy claro para mí. Las relaciones entre México y Estados Unidos no están bien. El gobierno de Estados Unidos le notificó al de México cuando ya había arrestado al general Cienfuegos. Es decir, tenía una orden de aprehensión desde 2019, el gobierno la tenía desde 2019 y nunca notificó al gobierno mexicano. Por más que ¿Por qué sería eso, mi querido Luis Ernesto? Porque hay una verdadera sensación, digo yo, en las autoridades norteamericanas de seguridad, de investigación, de ataque al narcotráfico, que no pueden confiar en las autoridades mexicanas. No, y además, ¿sabes cuándo lo iban a extraditar? Así es, y esto combinado con dos cosas. El culiacanazo, del cual estamos celebrando hoy el año, ¿sí? De ese culiacanazo, y el saludo del señor presidente de la República a la mamá del Chapo Guzmán, mandan un pésimo mensaje. Y el mensaje es, el gobierno de Estados Unidos, las autoridades que están en esta estructura, no tienen confianza en las autoridades mexicanas. Si eso no existe, verdaderamente el trabajo de cooperación bilateral necesario para atacar al narcotráfico, a la delincuencia organizada en México
está en mal terreno. Pero entonces a todos se complica más porque el presidente López Obrador también ya se fue contra la DEA, diciendo que tampoco tiene que estar de metiches en México. Entonces, qué complicado se va a ver este asunto, ¿eh? Claro, y que lo que debió haber hecho el presidente, en mi opinión, debió haber dicho: señores, quiero que me presenten las pruebas, quiero conocer el caso. Es indignante para México que no nos hayan hecho partícipes, pero ya que ocurrió, hoy quiero toda la información. Y creo que es más importante que lo haga el presidente, que realmente ya lo plantee. Y la tercera, que eso casi nadie lo ve, es el Pentágono estuvo fuera de la jugada. Es decir, el Pentágono, las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, no participaron para nada en el proceso. Y la DEA no le informó. Y esto es interesante porque muestra que del otro lado también hay los mismos problemas de coordinación, los mismos problemas de egoísmos internos, pero manda otro mensaje que es peligroso para nosotros. Porque no nos informó, el Pentágono condecoró hacia el final de la administración de Peña Nieto al general Cienfuegas. Por lo tanto... Ay, pero Peña Nieto condecoró a Kushner con el Águila Azteca. ¿Cuál es la bronca? Pero eso no implica que hayas tú condecorado a quien ahora estás descubriendo que era el padrino. Y por lo tanto, las Fuerzas Armadas americanas están hoy verdaderamente avergonzadas y humilladas. Y humilladas no por nosotros, humilladas por sus propios colegas. Pero las Fuerzas Armadas no participan en el combate al narcotráfico. No, pero sí participan en la protección y seguridad de toda la región norteamericana. Yo quería que era la Guardia Nacional la que participaba en eso. ¿Sabes qué vamos a perder hoy? Hoy vamos a perder todo contacto con fuentes de investigación del ejército norteamericano que hubieran sido muy útiles en la lucha de nuestro ejército, de nuestra marina, contra la delincuencia organizada. Porque pueden sentir que Salvador Cienfuegos se aprovechó de esa relación y los usó. Sin duda, pero también queda claro que esto es humillante para las fuerzas americanas y que hoy van a tener mucha más desconfianza en las Fuerzas Armadas mexicanas de las que tenían el miércoles de la semana pasada. Eso Bien, Carlos, que creo que es importante que entendamos que van a afectar la relación México-Estados Unidos. Carlos Velasco. Aquí hay dos puntos muy interesantes que ha tocado el doctor Derbez. Uno, una persona no está por encima de una institución. Cuando habla del caso del general Cienfuegos, no quiere decir que todo el ejército. O sea, una institución definitivamente está sobre todas las personas. Ahí debemos ver. Y estoy de acuerdo. Pero tampoco puedes evitar suponer, Carlos, que en caso de ser culpable Cienfuegos, no actuó solo. Sí. Y tuvo que tener a varios militares coludidos con él en caso que se pruebe que pero es aquí culpable. viene un proceso. Pero claro, no podemos ahorita poner a una persona sobre una institución. O sea, una manzana podrida no puede podrir un camión de manzanas. Estoy totalmente de acuerdo. Entonces, y muchos de los generales que hoy están no respondían ni le reportaban directamente a Cienfuegos. Así es. Ahora, en el otro caso, en el que sí estoy de acuerdo con el doctor Derbez, es que debemos fortalecer a las policías municipales con buenos sueldos, con buen trato, con buenas prestaciones, para evitar la tentación de la corrupción, Eduardo. Buena selección, buen entrenamiento, buen todo lo que nos ha hecho en casi 200 años de vida independiente. Las pruebas de confianza, las famosas pruebas de confianza. Y esas también les hacen trampa, Carlos, por favor. Digo la verdad. ¿Por qué crees que un polígrafo no lo acepta un tribunal en todo el mundo? Porque el polígrafo falla en un 50%. A ver, usted es honesto, ¿no? Volado. Es honesto, pásele. No, se tiene que hacer todavía más sofisticado el sistema. José Luis. Voy a interrumpir, perdón. Nada más una cosa, Carlos. Estoy de acuerdo contigo, pero lo más fundamental es, hay un error de la política de seguridad del gobierno actual, como lo hubo en el gobierno de Peña Nieto y en el gobierno de Calderón. Y por lo tanto, tienen que repensar la solución. No es por el ejército, no es por la Guardia Nacional. Y curiosamente en su campaña el presidente López Obrador planteaba otra solución. Ya cuando llegó y vio el lío, y cuando le dijeron que las policías municipales y estatales también están podridas, están infiltradas, pues mientras cambiamos esto se nos va a ir una década, mínimo. José Luis. Fíjate que todos los análisis que estamos haciendo de cierta manera ignoran el principio de presunción de inocencia. Es tan creíble, por lo que tú decías en la introducción del programa, cuando empezaste con tu comentario, pues que sí resulta inclusive creíble que se le formulen cargos al general Cienfuegos, pero
tomemos un segundo para decir, vamos a pensar, y yo creo que tenemos que esperar a que se presenten las pruebas duras, más allá de posibles testimoniales de testigos protegidos, sino ver si realmente hay intercepciones de llamadas, si hay fotografías, si hay pruebas más duras de acuerdo, sobre el involucramiento. De acuerdo, y la presunción de inocencia existe, pero para que Estados Unidos se haya echado el tiro, mi querido José Luis, es que algo tienen. Lo siento mucho, algo tienen. Estados Unidos no se va a contra un secretario de la Defensa de México porque, ay, mira, vamos a agarrarlo. No, han de tener bastantes pruebas, José Luis. Lo siento mucho, pero creo que eso es lo que está ocurriendo. Y lo mismo va a ocurrir con Genaro García Luna, lo siento. Y con muchos que han agarrado, que los han mandado al bote para no sé cuántos años. Ojalá me equivoque, pero ojalá. Luis Ernesto, para concluir. El gran problema que estamos viendo, Eduardo, es que se vuelve a narcotizar la agenda bilateral. El gran problema que estamos viendo, por lo tanto, es que los temas comerciales, los temas económicos, ya no son importantes para Estados Unidos. Eso es terrible para el TEMEC. Y eso es algo que no podemos permitir. No, no deberíamos. En fin, vamos a los mensajes, regresamos. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.